¿Qué tal? Buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos aquí compañeros de la UPIP. Yo soy profesor Ricardo Ruiz Sánchez, estoy ahí en la unidad y me da mucho gusto en esta tarde-noche compartir una breve reflexión sobre los retos del tutor en el siglo XXI. Es un tema bastante interesante para estos tiempos. Y bueno, uno de los cuestionamientos importantes que debemos reflexionar es qué retos tenemos actualmente como tutores. Sin duda tenemos muchos retos como tutores en el sentido académico y en el sentido también personal, porque al fin y al cabo ser tutor es una tarea no tan fácil, pero tampoco podemos decir que imposible, porque nos invita a una pequeña reflexión en el sentido de cómo podemos ir apoyando, ayudando a los estudiantes en su seguimiento académico y principalmente ver las estrategias que nos invitan básicamente a esta reflexión, ver qué estrategias nosotros como tutores podemos llevar a cabo hacia nuestros estudiantes y sobre eso pues irlos encaminando en un sentido de un buen aprendizaje que ellos deben de ir teniendo. Y bueno, sin embargo aquí tenemos algunas dificultades como toda sentido académico, pero al fin y al cabo vamos solventando conforme vamos aprendiendo nuevas técnicas. Eso se va consolidando en nuevas herramientas tecnológicas. Bueno, otro de los cuestionamientos importantes que estamos reflexionando es si estamos obligados como tutores a aprender y a utilizar herramientas digitales. El aprender en un sentido de reflexión, pues todos tenemos que aprender en algún momento, desde que somos niños hasta nuestros aprendizajes en cuanto a la parte educativa, pues vamos aprendiendo siempre. Entonces, introducir este aprendizaje en un sentido de herramientas digitales incluso es algo que también tenemos que coincidir en ese sentido, que todo debe converger en un sentido académico para que este aprendizaje entonces desde la parte entonces del aula también se pueda llevar al contexto digital. Entonces sí es necesario, digamos, que ese contexto de aprendizaje se vuelva como un hábito, porque al fin y al cabo el docente tiene que ir aprendiendo en cuanto a los medios posibles para obtener un buen desarrollo tanto académico y también en lo personal para los estudiantes. Entonces es una buena idea en ese sentido de que nosotros como docentes y tutores principalmente podamos apoyar lo más que se pueda a los estudiantes y con esto pues reforzar estos ambientes digitales que si bien todo este contexto de ahora cómo se aborda los medios digitales es interesante, porque ahora ya no es necesario como la parte histórica, ¿no? De que tenemos que estar de forma presencial viendo al estudiante o saber cuáles son sus necesidades, que también ahora lo podemos hacer desde donde nos encontremos. Entonces eso es lo interesante que también nos ha dejado pues, la pandemia en el contexto digital. Hemos aprendido mucho, que sí costó trabajo en su momento, sí ha costado, pero bueno, gracias a eso, gracias a todas estas actividades, pues podemos ir aprendiendo un poco más en este contexto. También una pregunta que puede surgir a través de esto es que si podemos ejercer la tutoría desde nuevos ambientes de aprendizajes. Entonces yo pienso que sí, los ambientes de aprendizajes depende en qué lugar, espacio, tiempo nos encontremos, pues constantemente podemos tener estos procesos de ejercer una tutoría bajo nuevos ambientes. Es decir, no es lo mismo estar tal vez en un país de primer mundo, estar al centro, por ejemplo, aquí de México, o estar aquí en el sureste. Entonces, los ambientes son muy importantes porque el ambiente te dice en qué contexto tú debes ir a aprender, en el sentido del estudiante. Cada estudiante tiene sus necesidades, cada estudiante también tiene una forma de pensar diferente. Entonces, en ese sentido, pues podemos decir que estamos invitados nosotros como tutores a poder entonces tener nuevos ambientes de aprendizajes, nuevos ambientes de conocimiento y sobre todo pues apoyar al estudiante. Entonces son tiempos difíciles porque en el contexto de todo lo que hemos aprendido pues sabemos que existen estas nuevas generaciones y estas generaciones pues también nos invitan a aprender de ellos. Entonces es un camino que vamos dejando, pero también que estas generaciones van dejando en su momento. Entonces sí es importante que tomemos en cuenta que estos ambientes son muy importantes para cada uno de estos aprendizajes. Bueno, muchas gracias y esta es mi participación. Buenas tardes, mi nombre es Francisco Gutiérrez, trabajo en la UPIP, en Palenque, Chiapas. Soy docente y tutor de un grupo de biotecnológica. Quisiera reflexionar sobre el uso de las TIC como un factor determinante en el desarrollo de nuestros alumnos. Ciertamente hoy día vivimos en un entorno digitalizado, una nueva era, una nueva forma de comunicarnos y pues las tecnologías y el software y las aplicaciones, las plataformas le han venido dando un soporte a
a la educación. Pudimos comprobarlo en esta época de pandemia, en donde trabajamos en línea, pues las TIC han tenido un desarrollo favorable y han mostrado la capacidad que tienen de poder permitir la continuación de los estudios de nuestros alumnos, ¿no? Entonces, a mi gusto, tiene una gran importancia la aplicación de las TIC para la educación. Sin embargo, yo creo que estamos hablando de educación con jóvenes, con seres humanos, y un método maravilloso, infalible para la comunicación es el método presencial frente a frente. Si ahora podemos trabajar de frente a frente en aulas en donde nuestro contacto humano se reintegra a nuestras vidas, las capacidades de nosotros están en mejores condiciones, en una mejor salud mental y emocional, y se puede desarrollar grandemente. Y si pensamos sumarle lo que la tecnología nos permite, entonces potencialmente nos hacemos más eficientes y podemos alcanzar mejores resultados. Por otro lado, también en mi participación en esta parte de nuestro diplomado que estamos tomando en el PIB, de parte del Instituto Politécnico Nacional, para fungir como tutores, se me pregunta sobre qué plataformas utilizo. Anteriormente, y hablo anteriormente, es decir, antes de la pandemia, ya estaba utilizando lo que es Moodle, que es una plataforma sin costo. Lo único que se paga es la dirección de la página, y esa es un poco limitada. Sin embargo, la han venido actualizando y es muy noble para poder trabajar y hacer tránsito de información, tareas, trabajo colaborativo. Trabajo colaborativo lo remarco porque permite desarrollar maravillosamente muchas cualidades y el pensamiento de nuestros jóvenes, capacidad de redacción, de análisis, para poder dar continuidad a trabajos. Pero contestando al planteamiento, pues he trabajado con Moodle, repito, con la suite de Google, que se me hace maravillosa, Google Drive, Google Classroom, Google Meet, y ellas ofrecen un soporte a la educación verdaderamente maravilloso. Nos soportó el trabajo en línea, y si ahora hiciéramos la suma de presencial con el soporte de estas tecnologías, seguramente tendríamos mejores resultados. Hay que cuestionar algunas cosas, por ejemplo, la economía de los jóvenes, y para que puedan soportar tener equipos actualizados que no son nada económicos hoy día, y el manejo de tener siempre datos en sus dispositivos, ¿no? Entonces, esas tecnologías son muy buenas. En unos cursos próximos voy a elegir la suite de Microsoft Teams. Creo yo que Microsoft posiblemente tenga mejor desarrollo en sus aplicaciones para dar soporte a la educación. Por otro lado, pues he trabajado con mucha herramienta digital que están a la orden en línea, como GeoGebra para todas las cuestiones de matemáticas, es maravillosa. Y hay unas aplicaciones como Wolfram que tienen solvers para hacer matemáticas de alto nivel, de nivel ciencia, nivel ingeniería, y todo esto disponible en la línea, en la web. Entonces, todas estas plataformas disponibles, convencido estoy de que son muy útiles para el desarrollo de nuestros estudiantes en la UPIP. Me siento comprometido como docente. Ahora que tengo un grupo a mi cargo, pues aún más siento esa responsabilidad, y es por ello que estamos tomando este diplomado para prepararnos y hacer bien nuestro trabajo. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Dalila Rosas. Considero que actualmente el docente o el tutor de un grupo debe de actualizarse, porque las generaciones actuales de jóvenes estudiantes tienen procesos de pensamiento diferentes debido al uso que ellos hacen de la tecnología. Entonces el maestro se ve obligado a enseñar de acuerdo
a cómo el estudiante piensa o cómo el estudiante hace uso del conocimiento cuando entra, por ejemplo, a navegar en internet y tiene gran cantidad de información. Esto le permite a él ser un estudiante que no es como cuando antes estudiábamos y el maestro era solo un depositario de conocimiento, sino que ahorita el maestro tiene que ver la forma en cómo poder ayudar al estudiante a ser participativo, a construir su propio aprendizaje para que pueda aplicar la ciencia y la tecnología en un conocimiento que él mismo pueda construir partiendo de lo que pueda aprender con estas nuevas tecnologías. De la misma manera es importante que el tutor pueda intentar nuevos métodos pedagógicos o didácticos para que los estudiantes no se aburran en la clase, que los estudiantes puedan decir qué buena estuvo la clase hoy, qué interesante, y no que se vayan diciendo que la clase estuvo aburrida y que ese día no fue productivo para ellos, porque pues en las generaciones que actualmente están en esta era digital, ellos obtienen la información de una manera rápida y inmediata, y a veces se desesperan cuando el maestro emplea métodos o técnicas que son ya viejas, que ya son pasadas, y entonces por eso es importante que podamos hacer el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, precisamente para no aburrirnos. Podemos usar las redes sociales con reglas como entrar puntualmente, no usar memes, no usar lenguaje vulgar o altisonante, siempre bajo el respeto y la consideración a los participantes en el grupo, siempre de una manera colaborativa, que ellos puedan aportar todo el conocimiento que ellos sacan a diario de las redes y de las redes sociales, donde ellos prácticamente ahí se mueven con mucha facilidad. Hasta aquí es mi participación. Muchas gracias por su atención.